Surge de la crisis, en realidad. Yo antes de este proyecto yo me ganaba la vida con un estudio de diseño, tenía un estudio de diseño con empleados y con la crisis pues fui teniendo menos empleados cada vez y un día conduciendo de vuelta a casa, a Covarrubias, que es donde vivo, pues iba pensando, ¿y qué pasa si la crisis me obliga a cerrar el estudio? No pasa nada porque he hecho tantas cosas en mi vida que no es un problema, ¿no? Pero ¿qué me gustaría hacer? Pues música, ¿no? Porque yo siempre me sentí músico, un poco músico impostor, por no ser un músico académico, ¿no? Pero entonces pensé, si lo que verdaderamente me gusta es hacer música, ¿por qué estoy poniendo mi energía en otra cosa que no es mi pasión, ¿no? Y decidí que no tendría que ser la crisis la que me hiciese cambiar de profesión, sino que en ese momento dije, de aquí a un año tengo que tener un proyecto vital de futuro musical, que sea música yo solo y con el que me voy a ganar la vida. Las músicas tal cual las interpreto luego, claro, sí surgen en casa, en el estudio ahí desarrollándolas, pero las ideas a veces vienen, efectivamente, cuando estoy en la naturaleza, para mí es de gran inspiración pero ir a la naturaleza, pero no tanto a dar un paseo porque sí, sino a intentar evocar qué ocurrió allí hace 30.000 años, ¿no? O cuando voy conduciendo con el coche, simplemente voy conduciendo y el ruido del motor es el me sirve de nota pedal para cantar sobre eso y salen líneas bonitas, ¿no? Que las grabo y a partir de ahí se desarrollan piezas. Pero la naturaleza es de gran inspiración para mí, sí, el mundo así rupestre. Pues fíjate, he pensado muchas veces en ello y yo creo que su origen le tiene en Gamonal y en Ura, ¿no? Yo de pequeño me crié aquí en Gamonal y en Ura, que es una aldea muy pequeñita de Burgos, que no tenían ni luz eléctrica, ni agua corriente en las casas, ni carretera para llegar, había que llegar por un camino muy malo, ¿no? Y el estar conviviendo, yo creo, fusionando eso que era el siglo XX, pues Burgos, Gamonal, un edificio con ascensor, a luego estar viviendo en una casa en la que no había luz eléctrica y te movías a oscuras por no llevar el candil, ¿no? O para lavar te tienes que bajar a lavar al río, ¿no? Creo que me gusta pensar que viene de ahí este interés mío por fusionar lo más primitivo, lo más arcaico y antiguo con la modernidad más contemporánea. O sea, no tengo noción de que haya ocurrido algo en mi vida que ha sido como ¡ostras! Sí recuerdo que cuando estaba estudiando de pequeño en EGB, de las clases de historia, no me acuerdo de nada excepto del Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis, se quedó en mí grabada ese homínido, ¿no? No sé. O sea, no ocurrió algo en mi vida para que despertase el interés en la prehistoria, sino que, bueno, ha estado siempre ahí latente, ¿no? Desde siempre. Y ya explotó, claro, hubo una época en mi vida que explotó y eso se convirtió en algo que requería muchísima de mi atención y mis ganas de conocer más. Yo he visto que hay conciertos en los que realmente hay duende, como dicen los flamencos, ¿no? Y como decía Paco de Lucía, a veces hay duende y a veces no, y no sé por qué, ¿no? Y yo lo noto, o sea, hay veces que hay algo, es pura magia, ¿no? Pero bueno, un poco la dinámica de mis conciertos, que sí que conciertos entre comillas, porque tampoco me gusta llamarlos así, pero sí que trato de fusionar un poco esa búsqueda de la trascendencia que un poco está reflejada en mi música con las risas y el descojono total. O sea, me parece tan importante el que haya risas
y que luego haya un momento sumamente trascendente que creo que eso provoca una especie de euforia en el público y en mí mismo, ¿no? Esa alternancia de al final estás deseando a ver qué tontería va a decir ahora y luego dónde me va a llevar, ¿no? Emocionalmente. Pero porque yo soy un niño grande. Claro, creo que pues no es un logro mío, es algo que ha quedado latente en mí, es esa fantasía infantil, esa visión del mundo desde los ojos de un niño, ¿no? Que todo puede ser sorpresivo y maravilloso o desgarrador. Yo en una reunión de adultos prefiero estar jugando con los niños a estar hablando de cosas que me parecen aburridísimas del mundo de los adultos. Entonces por eso creo que conecto fácil con ellos, porque el niño que fui sigue latente en mí. O sea, creo que he aprendido a comportarme como un adulto en realidad, más que ser un adulto. Estoy absolutamente convencido de que la música es el mayor patrimonio del ser humano, el mayor patrimonio, por encima del lenguaje, ¿no? Y a lo que me remito es que cuando las personas envejecen y empiezan a padecer Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa, se olvidan de todo, de hablar, se olvidan del nombre de sus hijos, de todo, o sea, no saben quién son, pero si les pones las canciones de su vida, las cantan, o sea, cantan la letra, es como no se le ha olvidado hablar, ¿no? Porque en realidad sabe cómo usar sus órganos para emitir esos sonidos, ¿no? Es como que el cerebro guardase la música en un lugar mucho más importante o le diese más importancia que al lenguaje, ¿no? Y yo sí lo creo, que es que la música, claro, está acompañando al ser humano desde el Paleolítico inferior, ¿no? No se puede demostrar, ¿no? La música no deja registro fósil, pero es más fácil comunicarte cantando que, no sé, nuestro propio lenguaje, ¿no? Yo te puedo decir, estoy aquí. Es una entonación totalmente plana, pero si lo canto, estoy aquí. Si le meto modulación musical, ha cambiado el sentido, ¿no? Estoy generando una duda de, ¿pero he estado aquí o no? Entonces, lo que la música está presente en nuestro lenguaje creo que es mucho más de lo que somos conscientes, ¿no? Y de lo que nos aporta. Y bueno, pues yo creo que la música es el mayor patrimonio del ser humano y además es lo que mayor capacidad tiene de afectarnos emocionalmente. Creo que ahí está la clave de la música de Neonimus. Yo la verdad es que sí, eso. Me he criado a caballo entre Gamonal y Ura, pero nunca he sido un tipo de barrio. Yo siempre he sido una persona muy solitaria que estaba encerrado en casa de mis padres componiendo música con mis sintetizadores o entrenando en bicicleta, que es lo que hacía de joven, o estudiando música, ¿no? Quiero decir que yo no he frecuentado demasiado Gamonal, no lo considero mi barrio porque no me he criado en sus calles. Pues sí, he ido con algún amigo de vez en cuando, ¿no? Pero no he tenido esa cultura de estar en los bares, de tener ese rollo social que se suele tener, ¿no? Claro, sí, es mi barrio en el sentido de que pues, una parte de mí ha crecido aquí, ¿no? Pero yo no lo veo con esa óptica de un lugar peligroso, un lugar como el Bronx, como que va, en absoluto. Yo nunca he tenido ni un solo problema en mi infancia aquí, ¿no? Y no sé, yo estoy de acuerdo con aquellas manifestaciones que hubo, desde luego. De hecho, estuve en ellas, o sea que justo habíamos terminado de grabar el disco de Neonimus pues no sé, unos meses antes, ¿no? Y estábamos editando un vídeo, un documental sobre Neonimus. Y el documental es muy largo, es 1 hora y pico, acaba con la última pieza del disco, que es 10 Seconds to Wake Up, 10 segundos para despertar, y pedimos permiso a algunas personas que subieron vídeos a YouTube de estas manifestaciones para incluirlo ahí, como un poco esa sensación de hay que abrir los ojos ya, o sea, hay que dejar de estar, pues eso, zombies, como está la sociedad, ¿no? Zombie total. Paleo y neo, sí. Neo en el sentido de nuevo, pero no de neolítico, que lo odio. O sea, creo que nuestra sociedad vive absolutamente en el neolítico. El neolítico es el fin de los cazadores-recolectores. Las personas aprenden a cultivar la tierra y como lo he cultivado y sé que aquí va a crecer trigo, me quedo vigilándolo y es mío. Y ahí empieza la codicia del ser humano, la codicia de tener más, la posesión. Eso en el paleolítico no existe, ¿no? Porque las gentes se mueven, no pueden atesorar cosas porque las tienen que llevar y no las llevan, ¿no? Entonces el neolítico es
el germen de la codicia y de todos los males de esta sociedad. Creo que vivimos en un neolítico del siglo XXI y es horrible, o sea, es horrible, es la decadencia del ser humano y el naufragio de la humanidad, así lo entiendo. Entonces, lo de Neo es porque hay que reinventar, es decir, tenemos que aferrarnos a lo paleo que todavía queda en nosotros para saberlo llevar a un contexto nuevo del siglo XXI. Yo no propongo que nos vayamos a vivir al paleolítico, pero sí que aprendamos a vivir en el siglo XXI con las cosas valiosas que la humanidad ha podido generar en los cientos de miles de años de historia.